Y el Servicio Nacional del Consumidor dio a conocer el ranking financiero del primer semestre del 2015, el que mide el comportamiento de la banca con los consumidores en función a los reclamos y las respuestas que dan estos. ¿Cuáles son los principales resultados? Se los preguntamos precisamente al director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes, Macarena, un gusto saludarlo también. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las principales conclusiones de cómo se comportó la banca con los consumidores? A propósito que estamos ya en el mes de los balances, ¿no? Bueno, la primera conclusión es que un 43% de los reclamos que los consumidores presentan en el mercado financiero corresponden a la banca. Esto es 25.000 reclamos en el primer semestre del año 2015, de los cuales más de 10.000 reclamos corresponden a reclamos que los consumidores presentan a través del Servicio Nacional del Consumidor en contra de la banca por diversos problemas. Esa es la primera conclusión. En segundo lugar, observamos una baja en los reclamos de cerca de un 10% respecto del ranking presentado el año anterior, esto es el primer semestre del 2014. Y otra cosa muy interesante es que también sube el porcentaje en un 7% de los reclamos que son acogidos favorablemente para el consumidor. Este ranking se construye de manera de reflejar no solamente el número de reclamos por cada 10.000 consumidores de cada una de las instituciones en cuanto a sus productos de deuda, sino también fundamentalmente y con mayor peso para reflejar cómo responden los bancos frente a los consumidores. Y ahí, en promedio, un 63% de los reclamos son acogidos favorablemente por la banca, por lo tanto, observamos una evolución positiva. Ya, perfecto. Hay varias cifras que desmenuzar respecto de su respuesta. Lo primero es que usted indica que hay una baja en los reclamos. La baja en los reclamos es porque la banca ha tenido un mejor comportamiento y puede resolver las inquietudes de los consumidores, de los usuarios directamente sin mediar el CERNAC, o la gente ha desistido de ir al CERNAC. Pueden ser ambas cosas y es por eso que la cifra de reclamo en sí misma nos permite evaluar el comportamiento de la banca y nosotros ponemos más énfasis en cómo se responden. Respecto de la baja, entonces puede deberse efectivamente a que están tomando medidas más apropiadas para responder de manera directa a los consumidores, esto es, asumiendo su deber de profesionalidad. Aquí lo que nosotros destacamos como CERNAC y lo que nosotros pedimos de la industria es que no solamente pongan a disposición su fuerza de venta en la comercialización de los productos financieros, sino que también hagan las inversiones y las capacitaciones para que al momento de surgir un problema, que va a surgir en toda relación contractual, en esta y en otras industrias, entreguen una respuesta directa. Además de eso, es verdad que un componente que puede existir acá es que los reclamos que presentan los consumidores están muy bien mediados también por el costo de reclamar. Aquí estamos hablando de consumidores que llegaron al CERNAC y para eso hay que hacer un esfuerzo importante, no solamente de tiempo, sino también muchas veces de inversión en llegar, por ejemplo, a las plataformas de atención al cliente del CERNAC o también de hacerlo a través de Internet. Y eso refleja o puede reflejar una dificultad del consumidor al momento de presentar su reclamo. Para eso estamos trabajando en mejorar otros sistemas. Y adicionalmente también, y yo creo que hay un espacio para que haya un impacto positivo por parte de este mismo ranking en el año anterior. Hemos visto que los bancos y las instituciones financieras han estado muy pendientes de esta información, que lo que busca es transparentar el mercado y entregar de manera clara al consumidor un orden de cada uno de estos bancos para que pueda decidir de manera informada y premiar a aquellas instituciones bancarias que se preocupan de responder positivamente a los consumidores. Señor Muñoz, ¿cuál es el banco o la banca o los bancos que reciban la mayor cantidad de reclamos y aquellos que también, si reciben la mayor cantidad de reclamos, también logran una respuesta satisfactoria para los clientes? Bueno, en el porcentaje mayor se encuentran en el número de reclamos por volumen las instituciones bancarias que son aquellas que tienen mayor número de clientes. Pero si uno va al concepto de quién recibe más reclamos respecto de cómo se responden, tenemos por ejemplo en el caso consorcio un porcentaje de 83% de respuestas positivas y en el caso del banco Vice un porcentaje que es el más bajo tomando en consideración el número de clientes. Esto es, sumando estas dos cosas, el Banco Vice recibe el menor número de reclamos por cada 10.000 consumidores, cerca de 2,25, y en el caso de aquellos que reciben reclamos, los que mejor responden son en este caso el Banco Consorcio con sobre un 80%. Cuando uno suma esos dos conceptos, tenemos ordenación de primero, segundo y tercer lugar en Itaú, Banco Vice y Consorcio. Ahí está parte de esa respuesta. Yo también quisiera preguntarle cuáles son los tipos de reclamos, si es que estos por distintos productos o distintos servicios también están diferenciados. Efectivamente, Macarena, eso es muy importante lo que usted señala porque se concentran fundamentalmente en el
la falta de reconocimiento de los consumidores a cobros. Esto es, el reclamo que nos llega en su gran mayoría al CERNAC tiene que ver con cobros indebidos, cobros que no son reconocidos, deudas que no son reconocidas, algún tipo de cobro en la cuenta que le aparece de cualquier producto financiero, la línea de crédito, puede ser la cuenta corriente, la cuenta vista, que el consumidor desconoce. Y es por eso entonces que aquí hay que poner énfasis en no solamente la comercialización del producto, sino que durante la vigencia de ese producto entregar información constantemente al consumidor respecto de lo que se le está cobrando y respetar estrictamente otro principio básico, que es que nunca se le puede cobrar al consumidor algo que él no ha aceptado expresamente. La ley es muy clara al respecto. Y es por eso entonces que respecto de los reclamos que se nos presentan a propósito de este ranking, tenemos la conclusión de que nos queda mucho por avanzar en transparencia del mercado para que los consumidores sepan lo que se les está cobrando y nunca se vean sorprendidos por cobros que no han aceptado. Uno entendería, y esto es una apreciación, usted me podrá corregir si maneja ya mejor las cifras, pero uno entendería que cuando se manifiesta un problema entre la institución bancaria y el consumidor, lo primero que uno hace es consultar con su ejecutivo de cuenta, buscar la solución por ahí, buscar las distintas instancias dentro del banco para que se pueda resolver este problema. Y cuando no hay solución ahí es que se llega al CERNAC. Entonces, si bien las cifras pueden ser mejores o alentadoras respecto a las mediciones anteriores, de igual manera la cifra sigue siendo alta, entendiendo, y esto es una apreciación, que los consumidores intentaron en primer lugar resolver su problema a través de las instancias que le ofrece el banco. Por lo tanto, ¿cuál es la deuda que tiene la banca con los consumidores? Efectivamente, Macarena, usted toca nuevamente un punto muy importante que tiene que ver con que estos consumidores tuvieron que llegar al CERNAC a hacer su reclamo. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos el énfasis en lo que todavía nos queda por trabajar. Lo que queda por trabajar, en primer lugar, es fortalecer la institucionalidad, porque en el día de hoy, actualmente, los proveedores no tienen la obligación de responderle un reclamo al consumidor, y eso es algo que tiene que cambiar. En segundo lugar, cuando se le entrega un reclamo al CERNAC y el CERNAC interviene en beneficio del consumidor, y en este caso obtiene en el 63% de los casos una respuesta favorable, todavía puede existir un espacio en que la empresa no responde. Hay que eliminar esos espacios de no respuesta, porque lo que se hace es traspasarle el costo al consumidor. Costo de justamente cumplir con lo que se le ha con que se ha comprometido y cumplir con un servicio de calidad. Es eso lo que nosotros estamos trabajando en el proyecto de ley, pero también, incluso antes del proyecto de ley, la señal es que las empresas vayan mejorando sus servicios. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir este diálogo con CNN Chile. Muchas gracias a usted, Macarena.